hablar de un tema que no les gusta ni a los panistas, ni a los priistas, ni a sus cómplices. Que tiene que ver con una de las herencias de los gobiernos neoliberales. Hay una actitud infantil, ridícula, de los panistas, de los priistas, de los perredistas, que no quieren que se hable del pasado reciente del país. No quieren. Pretenden una cosa absurda que no existe en ningún análisis de la realidad, y es que no, vamos a hablar nada más del gobierno de la 4T. Que el gobierno de la 4T resuelva de manera inmediata todo el cochinero que nosotros dejamos, pero no hagan referencia al cochinero. O sea, no resuélvanlos. Les dejamos una serie de problemas heredados, pero no hablen de esos problemas heredados. Claro que se tiene que hablar. Si queremos prever el futuro, tenemos que ver el presente. Y el presente es el resultado del pasado. Todo el pasado cuenta. Yo estoy hablando en español, ustedes están escribiendo en español, nos entendemos en español, pues porque hace aproximadamente 500 años llegaron españoles y conquistaron toda América Latina. Y los gringos hablan inglés, pues porque allá llegaron los ingleses. Y en Montreal y en Quebec hablan francés, y en Haití, pues porque ahí llegaron franceses. Es el pasado que determina también el presente. Entonces, aunque no les guste a panistas, priistas, filopanistas, filopriistas, neoliberales, a los que les da vergüenza decir que son neoliberales, a los derechistas, pero que les da vergüenza que decir que son de derecha, pues les tenemos que recordar el pasado reciente, porque es la manera seria de entender el presente y, sobre todo, poder prever el futuro. Saludos a Guadalupe Cruz, que nos está siguiendo desde aquí de mi ciudad de Querétaro. Bueno, pues el tema de hoy es el pesado fardo que nos dejó la deuda pública de los gobiernos priistas y panistas. Los gobiernos neoliberales dejaron una deuda pública que hoy quiero analizar. Da para muchos programas en realidad el análisis de esta deuda pública, pues yo trato de ser sintético de lo que alcanzamos a discutir en 30, 35 minutos, 45 minutos. Bueno, pues quiero comenzar con los datos precisos, tomados de la base de datos del Banco de México. Miren, en esta gráfica viene el endeudamiento del sector público en los últimos 3 sexenios neoliberales. De los panistas Vicente Fox, Felipe Calderón y del priista Enrique Peña Nieto. Basta ver la gráfica para ver el aumento tremendo en esta deuda pública. Fox la deja en 1.73 billones. Ojo, millones de pesos. Millones de pesos. Es una cantidad impresionante. Bueno, Vicente Fox deja una deuda de 1.7 billones de pesos. Felipe Calderón la eleva a más de 5 billones de pesos y Enrique Peña Nieto la deja arriba de 9 billones de pesos. Repito, la fuente son los datos actuales que se encuentran en el portal del Banco de México, porque hay datos divergentes. Yo he visto incluso datos divergentes, pero quiero tomar esa fuente. Con esa fuente es suficiente para darnos cuenta. Panistas y priistas no pueden decir, serían cínicos, aparte mentirosos, que no endeudaron al país
porque sí lo endeudaron y ahí están los datos. Ustedes endeudaron al país y de manera tremenda. En 2 sexenios pasó de 1 a 9 veces, un aumento de 9 veces. Bueno, ¿y cuál ha sido el porcentaje de aumento? Porque hoy debemos más de 9.20 billones, que es lo que vamos a discutir. Ha aumentado la deuda pública, pero no porque el gobierno de la 4T haya solicitado préstamos a la Banca Mundial, al Fondo Monetario Internacional o a bancos extranjeros, como hicieron los gobiernos del PAN y del PRI. No. Una manera de comparar bastante seria es cuando tomaste la deuda, ¿cuánto la aumentaste? Y aquí viene el periodo 1988 a junio de 2021, último dato oficial del Banco de México. Bueno, Salinas de Gortari aumentó la deuda externa en casi un 70%. Ernesto Zedillo, una persona que no debemos de olvidar, que está presente todos los días en la vida pública mexicana por la tremenda deuda que aumentó, 160% aumentó la deuda heredada. Vicente Fox la aumentó en un 50%, y el que más ha aumentado la deuda son los panistas en el sexenio del espurio Felipe Calderón. Casi un 200% el aumento de la deuda con Felipe Calderón. Históricamente ha sido el aumento más grande desde 1988 hasta 2021. Los panistas son los que más han endeudado al país y en un sexenio en particular, con Felipe Calderón, impuesto por un fraude electoral. Casi al triple el aumento de la deuda. Enrique Peña Nieto le da todavía un aumento del 80%, es decir, no dobló la deuda, pero casi se acercó. Y al día de hoy, con Andrés Manuel López Obrador, la deuda ha aumentado un 27%. Pero no porque el gobierno de Andrés Manuel o de la 4T hayan pedido préstamos. No. Simplemente aquí hay 2 factores y por eso yo quería tratar este tema hoy. ¿Por qué, a pesar de que Andrés Manuel no ha pedido préstamos, de todas maneras la deuda ha aumentado? Pues por una sencilla razón. Todos los que están en esta transmisión saben, pues, que si yo pido prestado, voy a tener que pagar no solamente lo que me prestaron, sino también intereses. Salvo que sean préstamos muy extraños, pero si no, por lo general, pedir prestado a una caja popular, a un banco, a un organismo financiero internacional, sea desde una persona, una familia, una empresa o un gobierno, hay que pagar intereses. Y entonces las deudas se incrementan porque si yo no pago a capital, tengo que seguir pagando intereses. Por lo general, lo mejor para extinguir una deuda es aportar una parte a capital, una parte a intereses, sea un préstamo para adquirir un auto o un préstamo hipotecario. Eso todos lo sabemos. Y vean que el gobierno de la 4T ha recibido una herencia muy pesada porque tenemos que pagar intereses por esa deuda. Y vean nada más esta gráfica espantosísima del pago de intereses de la deuda pública.